Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros las novedades de la versión 7.3. Son dos cosas muy sencillas. He incluido los tipos de pregunta arrastrar y soltar sobre texto y emparejamiento aleatorio. ¿En qué consisten estos tipos de preguntas? Pues tan sencillo como el de arrastrar y soltar sobre texto es la forma de generar la pregunta es exactamente igual que la de palabra perdida, pero en Moodle, en lugar de aparecer un menú desplegable en aquella palabra que hemos puesto como palabra perdida, lo que ahora va a aparecer cuando es arrastrar y soltar sobre texto, van a aparecer cajas con el texto que hemos dicho que se pierda, que antes aparecía en el menú desplegable, y simplemente pues arrastrar sobre el hueco que deje Moodle. Y el emparejamiento aleatorio consiste en coger todas las preguntas de una categoría que tengamos generadas como preguntas de respuesta corta. En vez de ser preguntas de una en una, pues puedes elegir X número de preguntas de ese banco de preguntas que has creado de respuesta corta para que entren todas dentro de una misma. Vamos a ver un ejemplo cómo funcionan estas dos. Bueno, pues de entrada yo ya he importado a mi aplicación, he importado los ejemplos que había hecho con las de números romanos y vamos a ir en primer lugar a respuesta corta. Yo me voy a formulario y ya vemos que tengo el banco de preguntas, tengo hasta 10 preguntas, y si me vengo al banco de preguntas veo las distintas preguntas de respuesta corta que he generado, ¿de acuerdo? Entonces me voy a datos generales y a la hora de exportarlo, la única novedad es, le voy a decir que solamente quiero trabajar con respuesta corta, lo de siempre, me dice, he creado una categoría que se llama arrastrar y emparejar para que se me suban todas al mismo sitio, y lo único que ahora va a suceder es que una vez que ahora está generando el XML de todas las preguntas que yo ya había generado, y ahora la novedad es que me pregunta, ¿quieres crear una pregunta emparejamiento aleatorio con las preguntas de respuesta corta? Este tipo de preguntas que trae Moodle lo único que hace es generarte una pregunta con todas, con X números de preguntas. Entonces le digo que sí. Ahora me dice ¿con qué nombre quiero guardarla? Pues voy a llamarle emparejamiento. Esto coge por defecto lo que encuentre en la descripción, pero podemos cambiarlo. Este es el nombre de la pregunta, ¿vale? Y ahora dice escribe el enunciado de la pregunta. Pues yo por defecto he puesto aquí eso, cada uno que escriba lo que quiera. Selecciona las palabras correspondientes de las siguientes para que veáis que podéis cambiar y poner lo que queráis. Entonces le digo aceptar, y número de preguntas que quiere elegir mínimo 2, porque con una solo realmente ya sería la que tenemos generada, y máximo el número de preguntas que haya en esa categoría. Entonces aquí por defecto, como hemos exportado 10, pues por defecto me pone como máximo 10, ¿vale? Moodle también como máximo deja 10. Si yo aquí tuviera 15 podría poner 15. Entonces vamos a poner 5, digo aceptar y digo deseas incluir preguntas a las subcategorías. Yo realmente no tengo subcategorías. Si tuviera subcategorías con preguntas de numérica y quiero incluirlas, pues le diría que sí, y si no, pues le decís que no. En este caso es indiferente una respuesta que otra. ¿De acuerdo? Entonces se genera, me dice la carpeta, en vez de respuesta corta, yo quiero llamarle emparejamiento y respuestas cortas, ¿vale? Realmente no van a ser 10, van a ser 511, porque he generado una nueva, que es la en la que me va a unir todas, ¿de acuerdo? Entonces le cambio el número si quiero, vamos, eso es el nombre que vosotros queréis darle, y en esta carpeta se me va a generar el archivo. ¿De acuerdo? Entonces le doy y ahora vamos a Moodle, a banco de preguntas, importar XML, y voy a importar el archivo que se acaba de generar. Lo importo. Como veis, se han generado todas las que ya tenía creadas y la nueva, ¿vale? Entonces digo continuar y vemos que esto es las preguntas que ya teníamos hechas, rellenar con la respuesta correcta, ¿vale? Y esta es la nueva que se ha creado, y dice editar, vista previa, y se han generado 1, 2, 3, 4, hasta 5 preguntas con el menú desplegable de todas las posibles respuestas. Con lo cual, esta es la novedad para este tipo de preguntas. Ahora, para el tipo de preguntas de arrastrar y soltar, nos vamos a palabra perdida, y la forma de generar las preguntas, como he dicho, es exactamente igual.
¿qué es lo que pasa con Moodle? Que simplemente tiene un cambio de código en el XML, pues lo he hecho el cambio, y si queremos exportar las preguntas como palabra perdida, pues hacemos como siempre, y si quisiera exportarlas como arrastrar y soltar sobre texto, tengo que marcar aquí. Entonces vamos a exportarlas de las dos maneras, así que unas mismas preguntas las puedo trabajar con dos tipos de preguntas. Voy a exportarlo a Moodle, voy a trabajar con palabra perdida, en la misma categoría, y ahora se está generando el XML del formato palabra perdida, con todas las preguntas, en este caso 10, de la 601 a la 610, con 10 preguntas, donde la palabra perdida va a salir en un menú desplegable. ¿Vale? Entonces, a cambiarlo, sí, voy a quitar el guión palabra perdida. ¿De acuerdo? Y ahora, si me voy a formulario de palabra perdida y marco aquí, y ahora me voy a datos generales, voy a exportarla, exportar a Moodle, y ahora ya no pone palabra perdida como palabra antes. Ahora ha detectado que tengo marcado arrastrar y soltar sobre texto, y entonces me lee: ¿quieres trabajar con arrastrar y soltar sobre texto? Efectivamente, le digo aquí que sí, le digo que sí, y ahora me está exportando en XML las mismas preguntas, pero con otro formato. Lo estoy haciendo las dos a la vez, luego las voy a importar las dos a la vez, y vais a ver la diferencia entre un tipo de pregunta y otro. ¿Qué tiene de bueno esto? Que en un mismo, voy a cambiarlo, voy a poner aquí, en vez de palabra perdida, arrastrar y soltar sobre texto. ¿Vale? Entonces le doy a aceptar, y como veis ahora lo voy a importar en Moodle. Voy a importar los dos, importar XML, palabra perdida. Se me han generado estas 10 preguntas, y además luego veréis que a simple vista parece que es exactamente lo mismo. Me voy a ver vista previa, y esto es lo que ya habíamos generado en palabras perdidas. ¿De acuerdo? Ahora voy a importar otra vez, pero el otro archivo, el de arrastrar y soltar. Importo el de arrastrar y soltar sobre texto, importar. Parece que he importado exactamente lo mismo, porque a nivel de Moodle es igual, pero veis, ha cambiado el símbolo del tipo de pregunta. Si le doy a vista previa, ¿qué es lo que sucede ahora? Que en lugar de un menú desplegable con todas las posibles opciones, que serían esas que están aquí en gris y las blancas que están aquí, pues me sale un recuadro. Entonces yo digo, ¿cuál es el número urbano de 18? Pues selecciono la respuesta, que creo que es la correcta, y esta de 18 es esta otra. Entregar y terminar, y como vemos es correcto. Así que bueno, tenemos los dos tipos de opciones. Con estos dos nuevos tipos de preguntas, ya Fastest Plugin, con Fastest Plugin se pueden generar casi todos los tipos de preguntas estándar que trae Moodle, a excepción de arrastrar y soltar en marcadores y arrastrar y soltar sobre una imagen, porque en estos hay que estar encima de la imagen y marcarlo para poder hacerlo bien, con lo cual en principio, sobre todo con Excel, creo que es bastante difícil, y además tienes que saber exactamente en qué coordenada está de la imagen lo que tú quieres hacer, con lo cual ahora mismo no se me ocurre ninguna forma de hacerlo. Por lo demás, todos los demás tipos de pregunta, desde descripción, respuestas anidadas, emparejamiento, palabra perdida, las calculadas hemos visto que se pueden hacer todas con las funciones de Excel, la numérica se puede hacer con las tipo close, pues todas las demás opciones ya, todos estos tipos de opciones ya se pueden generar con Fastest Plugin. Espero que os guste esta nueva versión. Un saludo.